Bueno, pues vamos a comenzar esta cuarta sesión de la cátedra Vygotsky, ¿no? Pues rápidamente haciendo un recuento de lo que ha sucedido en estas sesiones anteriores. Denominábamos, o el propósito de estas sesiones es desplegar lo que hemos construido como el marxismo cognitivo, que es se apuntaría como una nueva o la última beta marxista en el análisis científico, obviamente partiendo de quizás Althusser, ¿no? El que podría ser como nuestro referente Marx más cercano, es el francés de Louis Althusser, cuando pronuncia el retorno a Marx, ¿no? ¿Qué es lo que significa volver a Marx en psicoanálisis? Que aquí acabo de tener un lapsus, pero justo dar cuenta de lo que quería ir. Althusser se está comprometiendo con el volver a Freud o el retorno a Freud, que estaría trabajando Lacan por su parte. Tendríamos que ubicar a Lacan y a Althusser como contemporáneos, Althusser un poco como su discípulo, y en este sentido, cuando Lacan en el discurso de Roma de 1953 está pronunciándose por un retorno a Freud en psicoanálisis, lo que significa volver a leer a Freud, porque lo que le sucede a Lacan es que lo corren de la Internacional de Psicoanálisis justamente cuando empieza a diferir de las posturas, o más bien de las ausencias de posturas éticas en la IPA, que era o es la Internacional de Psicoanálisis, en este sentido como el gran, digamos, matriz internacional que promueve, digamos, a Freud, pero de una manera ya leída, ya dada, ¿sí? O sea, no llega un Freud abierto a la lectura o a la contrastación, a la construcción del conocimiento, sino ya llega un Freud manualizado, ¿no? En el sentido de leído como mecanismos de defensa o como etapas psicosexuales lineales dadas que se superan y nunca retornan, ¿no? Y un Freud psicoterapeutizado, en el sentido de un Freud o una clínica psicoanalítica sin diván, ¿no? En donde nada más hay como dos sillas, ¿no? Y es una psicoterapia y la llaman psicoanalíticamente orientada o una cosa así, lo cual es ya toda una tergiversación, ¿sí? Una ausencia de lectura del texto directo del propio Freud, mismo que ocasionó seguir a unas autoridades ignorantes, ¿no? Y que justamente los jóvenes, pensando que por seguir el discurso de ese amo estaban haciendo conocimiento, que ya era ya el traste máximo, o sea, sin dar cuenta que estaban, digamos, obedeciendo por temor, ¿no? Y a eso le llamaban conocimiento, ¿no? Le llaman grados, le llaman doctor, ¿no? Le llaman especialista. En este sentido, Lacan es un revolucionario como pocos, porque al menos esta cátedra suscribe la propuesta de Lacan, que se posicionaba sobre la forma verdadera de leer psicoanálisis, ¿sí? Lacan sostiene que su forma de leer o de pensar a Freud es la verdadera. En este sentido, nosotros suscribimos esa postura, que es quizás la más polémica de Lacan y donde menos se le puede seguir y sostener. Ahí nosotros nos posicionaríamos
En tanto que suscribimos que la lectura de Lacan, al menos hasta hoy, es la más fidedigna al espíritu tóxico y desmontador de la modernidad de Freud, ¿sí? Lo que ya había sucedido en esta internacional de psicoanálisis era una tergiversación del pensamiento freudiano, una, digamos, neutralización de su parte tóxica, y en este sentido Lacan viene a devolver ese espíritu revolucionario y transformacional que está en la epistemología freudiana. En este sentido, Althusser está ahí en la movida, y entonces él intenta hacer lo mismo pero con Marx, ¿sí? Y entonces anuncia un retorno a Marx en el sentido de que los partidos comunistas de las épocas, etcétera, ya habían, digamos, tergiversado, ¿sí? Si le pasó a Freud, digamos, en el caso de Marx creo que es muchísimo más claro. Un Marx de entrada solamente leído desde un partido comunista. Si no hacías tu partido y no pertenecías, entonces ya no podías ser marxista. Un Marx que tenías que leerlo de forma literal, de una forma como repitiendo la cita, ¿no? Y de esa manera creyendo que si Marx dijo literal que el proletariado, entonces ya no había ninguna otra posibilidad a más clases sociales o, digamos, a otros niveles de la sociedad que no necesariamente fueran unos desposeídos como tal, ¿no? O que trabajaran en una fábrica explotados. En este sentido, Althusser viene a dar cuenta de que si leemos a Marx, no solo podemos superar sus momentos, digamos, proletarios, sino que entendemos que en mismo Marx se encuentra la posibilidad de la superación, ¿sí? Ahí es donde Althusser dirá que lo que no se ve está donde se ve, que es una idea de Lacan, ¿sí? Es decir, en lo más inmediato está lo que obvio, y al obviarlo estoy dejándolo de ver, ¿sí? Porque lo tengo todo el tiempo. Entonces, justo lo que estoy viendo más es lo que menos veo. Si es como una tragedia conductista, ¿no? Porque, o circulobienista, ¿no? Porque, o cientificista, ¿no? O unamista, no, o psicología de la UNAM, lamentable, ¿no? O pensamiento lineal moderno, ¿no? O sea, o sujeto cotidiano de la modernidad. ¿Por qué? En el sentido de que la ciencia positivista nos prometió que la comprobación pasaba porque tú lo vieras. Entonces, si tú lo veías, ya, digamos, estaba comprobado, ¿no? En este sentido, se da cuenta que ahí donde veo es lo que no veo, ¿no? Y vamos a ir hacia ese punto en las últimas sesiones, pero me gustaría dejarlo ahí pronunciado, la idea de la contradicción. Lo que Freud y Marx, a partir de esta siguiente generación, Lacan, Althusser, ya se puede leer, es que la contradicción, nos decía Marx, que desde Hegel, que todo tiene su contradicción, ¿sí? Y que cuando tú pones a mover cualquier cosa, va generando sus contradicciones mismas que causarán su desaparición, ¿sí? Entonces, digamos, ¿no? Es un poco lo que Freud desarrolla como hasta el momento nadie con la idea de una pulsión de muerte, ¿sí? Para darle vida a México hay que destruir al PRI, pero, o sea, destruir al PRI no significa que todo se pierde, sino que hay vida. O sea, en la destrucción, ¿sí? En la contradicción también se deja ver un reverso que sería la creación o la posibilidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que Freud está diciendo es que el sujeto dice más de lo que se da cuenta, y en ese decir más está dejando su contradicción,
que luego permitirá que se le supere, ¿sí? Cuando yo leo un texto, ahí mismo están, digamos, las contradicciones de Vygotsky que permiten superarle, ¿sí? Justamente en lo que no está viendo que está diciendo Vygotsky. Entonces, un poco la, digamos, lectura que sugiere Althusser es superar a los autores o leerlos desde su contradicción, y así es como propone volver a Marx, ¿sí? Una lectura desde la contradicción, desde lo que no se da cuenta el autor que está diciendo, ahí donde Foucault algún momento se pronuncia en decir que él le está leyendo el inconsciente a la ciencia. Una cosa así llega a suscribir Foucault, en el sentido de que Foucault está viendo lo que los psiquiatras no se dan cuenta, ¿sí? Lo que el discurso médico dice que no se da cuenta, ¿sí? Como este nivel, digamos, que Foucault lleva al sinsentido justamente para ridiculizar, ¿sí? El espíritu médico, curador, mesiánico, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que sugeríamos en esas primeras sesiones es suscribir estas ideas sobre un Marx, digamos, recargado, ¿no? Un Marx devuelto de veneno, ¿no? Un Marx que nos permita pensar nuestro contexto, un Marx obviamente más allá de la URSS, ¿no? Más bien yo lo que pronunciaría sería un Marx aprendiendo de la experiencia de la URSS, ¿no? O sea, no, digamos, creyendo que eso, o deslindando al marxismo de ese proyecto panóptico inigualable en este planeta, decir, claro, pues sí se inspiró en ideas marxistas, pero de ahí a que hasta ahí llegue Marx es muy distinto, pues, ¿no? Es como si dijéramos que Anna Freud y la IPA no tuvieron que ver con Freud. Pues claro que no, y de hecho Freud daba unos anillos a la gente que estaba junto de él y a su círculo, ¿no? Como de discípulos directos. O sea, Freud promovió ese fenómeno sin darse cuenta. Lacan desgraciadamente también cae en ese mismo vicio, lastre, ¿no? Pero bueno, ahí nada más como otra nota, ahí Nietzsche es, digamos, la lección, ¿no? En tanto que Nietzsche no hace escuela, Nietzsche hace un no saber que se desfonda todo el tiempo, que no alcanza a ser ni siquiera un límite, que justamente desbarata la subjetividad, ¿sí? Que hace trizas todo lo previo y ya no promete amo, ¿no? Ahí Foucault muy bien, porque Foucault se adscribe, si ya platicamos de Lacan adscrito a Freud, Althusser a Marx, tendríamos que decir que Foucault en esa misma generación queda adscrito a Nietzsche, ¿no? Una epistemología del sinsentido, la de Nietzsche, que, digamos, devela todo sistema totémico y lo pone de cabeza, ¿no? Pone de cabeza al santo, ¿no? San Antonio, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que más o menos se vio en las primeras dos sesiones. Llamábamos semiótica del materialismo histórico a ese primer bloque de las dos sesiones, epistemología contemporánea al materialismo histórico, la primera sesión. La segunda se llamó el giro del materialismo histórico en ciencias cognitivas, que esa parte, digamos, la veremos sobre las últimas sesiones. Y luego, el jueves, hace 15 días y hoy, entramos a la segunda faceta de la cátedra, que se propone dar cuenta de la complejidad dialéctica de la cognición en materialismo histórico, ¿sí? Y es justo por donde voy. La sesión pasada platicamos de la ruptura del materialismo histórico en psicología, o sea, qué consecuencias tenía. Hablábamos de Kant, ¿no? De la construcción de la realidad, hablábamos del pasaje de Marx de un en sí a un para sí, ¿no? Un giro fundamental en la epistemología contemporánea, ¿no? O humana, en tanto que el para sí ubica
el desarrollo cognitivo más allá del cuerpo del sujeto, ¿sí? Es decir, el para sí nos habla de las herramientas y los mediadores, ¿sí? ¿Quién es el que te está enseñando? O sea, ¿quién es el que te está desarrollando la cognición? ¿Y con qué herramientas cuenta? O sea, ¿cuál es su manejo de los objetos? ¿Sí? En este sentido, veíamos que no hay sujeto, ¿no? Lo planteábamos como que el sujeto puede quedar como la coordinación del cuerpo a partir de un otro, ¿sí? Eso es un yo, si se quiere todavía pensar en yo, ¿no? Yo más bien, ¿no? Yo ya no, yo creo que yo, ¿no? Yo creo que yo ya no hay, ¿no? Una cosa así sería, ¿no? Yo no soy, o yo otro soy, ¿no? Yo soy singularidad en la singularidad del otro, o desde, ¿sí? O sea, solo puedo ver que soy distinto a partir de que hay un otro güey distinto, si no, nunca sabría cuál es mi singularidad. O sea, no hay forma de que yo pueda saber de mí mismo sin el otro, ¿sí? Y justamente, si ya logramos dar ese paso que es histórico, y costó un huevo, ¿no? Increíble, pero costó bastante, ¿no? Ahí están siglos de psicólogos en el despeñadero, ¿no? Y justamente lo que buscaríamos nosotros es dar una muestra de amor al conocimiento, ¿no? Histórica, ¿no? De enseñarle al mundo a pensar, ¿por qué no? ¿No? Que México le enseñara al mundo una lección de cognición, ¿no? Yo creo que sería una manera decente de despedirnos de la historia también. Entonces, bueno, en este sentido, si ya logramos asumir, no solo, digamos, entender, ¿no? Que el otro me existe, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí viene la psicoterapia a refinar y a salvar, ¿sí? Entonces, haz introspección desde los otros. O sea, síguete preguntando por ti mismo. Eso es el problema. Hay que cancelar la pregunta por el sí mismo, porque mi mí mismo se encuentra en las herramientas y en los mediadores. O sea, no hay en realidad un mí mismo puro, aislado, ahí, ¿no? Todo el tiempo estoy con mis objetos, ¿sí? ¿Qué sería de mí sin mis objetos? ¿No? Justamente no podría empezar a depositar líbido en los objetos y a partir de ahí ir construyendo la realidad, de ir coordinando mi cuerpo, etc. ¿Sí? ¿Qué sería de mí sin mis mediadores? ¿No? Sería un sujeto libre y sin prejuicios, porque mis mediadores son unos pinches autoritarios priistas, hijos de su pinche madre, ¿no? Que todo el tiempo han hecho negocio con mi niñez, ¿no? Que se promovieron los honorarios y no hubo interés jamás de nuestro dispositivo, no lo ha habido nunca, de Cárdenas a Fecal, ¿no? Un interés por la sociedad, ¿no? Es una suerte de tener a la gente con la política del entre menos mejor. Reigadas, cineasta que ganó Cannes después de un abucheo increíble, ¿no? Que es lo que decían, es la primera vez que alguien cuando ponen su película le abuchean y luego gana, ¿no? Y entonces, bueno, Reigadas, pues cuando dicen que gana el güey, creo que estaba hasta jetón, ¿no? Dicen que ganaste, qué pedo, ¿no? Y entonces, cuando ya charlan con él, porque pues antes tiene bastante respeto internacional, él dice que la miseria priista consiste en la lógica o en la política de entre menos mejor, que era, pues, dales menos, dales menos, dales menos, dales menos. Y nunca hubo una muestra, digamos, de que la gente pensara en este país, y no la hay, ¿no? Lo cual a nosotros se nos hace natural,
pero nos dice Marx, no es natural, es histórico, ¿no? O sea, no es que si uno viaja a Australia, a Holanda, a Suecia, verán que ahí las escuelas y la televisión busca que su gente piense, al menos su gente, ¿sí? A nosotros eso no nos llega, porque finalmente pues es un régimen que no te da ni siquiera para viajar, ¿no? Entonces pues no hay necesidad de cerrar las fronteras, ni de todos, que nadie salga de la isla, ni nada así, ¿no? Porque pues nadie puede viajar, ¿no? En realidad, o bueno, claro, y justamente la gente dice, claro que sí, pues son las de migrantes, y mira cómo la libran, y ya con brújulas, y se las saben bien cabrón, ya sin polleros, ¿no? Ya hay mapas, la chingada, ¿no? Entonces, bueno, sí puedes viajar, pero pues vean el costo del viaje, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es unos mediadores socioculturales jodidérrimos, ¿no? Que nos han tocado, ¿no? Puro impostor, mentiroso, que quiere quedar bien, quiere mantener el grado, el sueldo, por más miserable que sea, y en último lugar queda el estudiante, ¿no? En este lugar del no pensamiento, en este lugar de si sigues todo como yo lo llevo, pues a lo mejor al final del camino hay una luz, ¿no? Y ahí a lo mejor, ¿no? Ahí a lo mejor podrás, solo uno de ustedes. Y dices, bueno, ¿por qué no todos? O sea, ¿por qué no se abre esa pinche luz y como todos podemos liberarnos? Porque platicábamos también en una sesión, liberarse pasa por pensar, no es liberarse y viajar a la luna, no es independizarse del otro, ¿sí? Hay que pensar para ver el mundo libre, porque si no tienes los esquemas cognitivos para percibir, platicamos que la percepción pasa por una cuestión sociocultural, en el sentido de que yo puedo ver bien el letrero de no fumar y sé qué significa eso porque hay una mediación sociocultural que me enseñó que eso tiene un concepto y es no fumar, porque si no yo vería un circulito con... Ahí veo un circulito y una raya cruzada y luego como un porro, ¿no? Un porro y arriba dice una raya, un círculo y abajo otra, ¿sí? Justamente yo veo no fumar, pero ese no es una cuestión sociocultural, porque si no son solo rayas, pues, ¿sí? O sea, tengo que coordinar los signos que están en el espacio, o sea, no están en mi cerebro, ¿no? Pues eso también ya se terminó, ¿no? Y en la medida en que vaya funcionando en esa coordinación, el mundo o la época histórica me va a ir accediendo a poderla transformar, ¿sí? Si no, estoy, digamos, condenado a caer en el campo de la defectología, ¿no? O de la comodidad, tal cual, ¿no? Si tengo los ojos, tal, o sea, no es que esté ciego, ¿no? Justamente Althusser diría, porque tienen ojos no ven, cabrones, ¿no? Justamente, ¿sí? Los ojos nos han, desgraciadamente, siendo el input, digamos, quizás con más poder, es el que está más, digamos, atrofiado o el que atrofia todo lo demás del pensamiento y de la historia y de, ¿sí? En este sentido, ¿no? Entonces, el aspecto de la mediación será fundamental en el desarrollo cognitivo, ¿sí? Vygotsky dirá, ya para entrar en materia como tal a la sesión de hoy, que se llama las dialécticas cognitivas superiores, Vygotsky dirá que, digamos, en la medida en que el sujeto vaya coordinando los mensajes del otro, es como va accediendo a lo sociocultural y en este sentido a la posibilidad de transformación, y entonces va a decir,
Y en el caso de la defectología, que es una ciencia que él está promoviendo con una cuestión, me parece interesantísima, porque Vygotsky, digamos, es director durante algunos años de un hospital ruso de defectología, y entonces Vygotsky observó muchísimos pacientes y justamente decía, y en el caso de la gente defectuosa, ¿sí?, fisiológicamente, damos cuenta clarísimo que no desarrollan pensamiento porque no hubo mediación, ¿sí? O sea, justamente en el que tiene un defecto, ahí se ve claramente cómo ese niño se queda perdido en el campo histórico. O sea, el síndrome de Down pues queda hecho un pendejo toda la vida, ¿sí? Pero no es por su condición de retraso, ¿sí? ¿El retraso cuál es? El retraso no está en el sistema del síndrome de Down, el retraso está en el mediador, y el retraso está en que no hay herramientas socioculturales para sus posibilidades, ¿sí? No está en que él esté, digamos, defectuoso, ¿no? Está en que no hay sistemas socioculturales para gente distinta, ¿no?, más que para güeyes que sepan hablar con las palabras y ver con los ojos. Y, ¿no? Y si no logras esa función, ¿sí? O sea, si no logras, digamos, hablar o escribir, ya socioculturalmente estás fuera, ¿no? Podríamos pensar en un sistema braille, ¿no?, que Vygotsky señala, ¿no? Un sistema braille que, digamos, es un sistema sociocultural táctil, ¿sí?, que logra que el sujeto desarrolle cognición, ¿sí? Porque lo que nos ha dicho ya la ciencia muy claro, y sí nos quedó claro y comprobado históricamente, es que el síndrome de Down, en este caso, que esa ya es una categoría, digamos, peyorativa, muy general, que no da cuenta y queda cada vez más lejos, entre más defecto es más singular el güey, ¿no? Entonces, justamente, entre más defecto le pongo más categorías universales patológicas para ir dejando de ver su singularidad. Entonces, como que la ciencia está al revés, ¿no? Pero lo que nos comprobó la ciencia es que el síndrome de Down no es retrasado para responder a mis respuestas adultas, ¿sí? Eso sí ya está comprobado. O sea, alguien con un defecto fisiológico, biológico, pensémoslo en esa biología light, queda muy claro que no responde o que no coordina su cuerpo a partir de mi mando, y entonces, digamos, queda en retraso, ¿sí? Eso es lo que la ciencia ha comprobado, ¿sí? A lo que voy es que Vygotsky diría que nunca nos comprobaron que no pensaban, comprobaron que no pensaban como nosotros, pero no que no pensaban, ¿sí? Entonces, lo que sigue a la ciencia es dar cuenta de ese pensamiento, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo? Porque justamente un cerebro con síndrome de Down también tiene otra configuración que le permite registrar otros niveles de materia que los, digamos, adultos lineales científicos no han logrado ver, ¿sí? Pero no quiere decir que esos sujetos no estén viendo otras cosas. Un poco pensemos cuando dicen, pensemos en un perro, ¿no? Dicen, ah, pues el perro es mecánico, ¿no? El perro es lineal. Eso no es el perro, eso es el perro de su amo, ¿no? Es un mecánico lineal, ¿no? Pensemos en el perro anticipando los temblores. Y el sismógrafo, y, ¿no? O la
alarma esta, ¿no? Que ya suena ya cuando pues, ya valió manes, ¿no? Ya se empieza a sonar ya que todos están cayendo ya para generar pánico bien, ¿no? Ya se empieza a sonar la alarma para que todos ya vean ahí la miseria que son. Y entonces, ¿por qué no cumplí mi deseo? No mames, ya no, ya debería esperar a renunciar a la chamba del vicio, ¿no? Entonces, bueno, el perro piensa, en este sentido, eso quiere decir que el perro está viendo otras cosas que nosotros no podemos ver. Está percibiendo otros niveles que nosotros, Vygotsky diría, no es por nuestro cuerpo, porque la biología o la ciencia va a sacársela de aquí. Es que el cuerpo humano no puede ver su nivel. No, son nuestros mediadores jodidos que nos han tenido así en el pendejismo para no pensar. Quizás si nos enseñaran a Kant, a Foucault y a Lacan desde los 6 años, pues ya llegaríamos a los 30 hechos unos pinches y quién sabe qué percibiríamos. Claro, pero como estamos con una mediación lineal, autoritaria, basada en el temor, no en el pensamiento, no en la producción, no en la potencia, sino en el terror a lo diferente, ¿no? Es que nuestro cuerpo no ha dado todo de sí, porque justamente la psicogenética no para de explicarnos que entre más das, se te abren más caminos. O sea, el cuerpo, en tanto pensamiento, no tiene límite, ¿sí? Uno puede seguir, digamos, pensando nuevos niveles a partir de niveles previos, pero si llegamos a un momento histórico en donde no se tiene ni el nivel, digamos, de que la ciencia, si no lo veo, no existe. O sea, si nuestros científicos siguen pensando que si no se ve, no existe, justamente, y esos güeyes nos dan clases, ¿no? Entonces, eso es el problema, ¿sí? No es que nosotros no podamos, digamos, es una época histórica, es un dispositivo panóptico de vigilancia, ¿sí? Pues eso, digo, pues, díganme, ¿no? Un disparo de palabras o de números y yo con el número les empiezo a conectar desde números, ¿no? ¿Por qué el dispositivo? O sea, es tan obvio, ¿no? O sea, por todas partes se ve, digamos, este dispositivo decadente, ¿no? Entonces, un poco el debate lo va a poner Vygotsky en lo que llama ontogénesis, ¿sí? Ontogénesis, ¿sí? Va a ser este encuentro, este cruce de vías, este choque entre el cuerpo y los sistemas socioculturales, ¿sí? Cuando el cuerpo lo empiezan a, digamos, hablarle, empieza a interactuar desde su cuerpo, ¿sí? Con los sistemas socioculturales previos que él no escogió, que le tocan. Y entonces en el choque del cuerpo filogenético con lo sociogenético se da una suerte de ontogénesis y dice Vygotsky que eso es la psicología, ¿sí? La psicología analiza el choque de lo histórico con el cuerpo, ¿sí? Y cómo de ahí se va produciendo, el cuerpo va grabando una suerte de coordinaciones que lo van complejizando, si bien le va, cada vez más. Porque Piaget de pronto se queda en que todos nos complejizamos. Entonces Piaget de pronto cae en un mundo romántico, ¿no? En donde dicen, pues, todos van hacia el pensamiento. Y ya Vygotsky da este tono marxista que dice, güey, justo no, porque Piaget no analiza el problema de la mediación, ¿sí? Y afortunadamente Piaget vive más tiempo, mucho más, y le da tiempo de ver sus contradicciones, reformularse, y ahí justo es contundente. Y sí, ya sobre un Piaget, digamos, medio, ¿no? Sí va señalando una cuestión de adultocentrismo, que es lo que llaman,
¿sí? Cómo los niños están, digamos, sometidos, y ya utiliza un tono, digamos, de dominación, ¿no? Marxista, que es el cuarto nivel de pensamiento, pensar las cosas desde sus reversos, ¿no? Desde su contradicción, no desde lo regular. Y empieza Piaget también a decir que los adultos, digamos, van haciendo a los niños, ¿sí? El niño no nace niño, ¿sí? Al niño lo van haciendo niño, ¿sí? Como todos nos hacen, ¿sí? El cuerpo, ¿no? El animal humano pequeño, ¿no? Entonces, sí, o sea, un güey que, ¿no? ¿Sale? Ya el niño, o ¡ay, el bebé! ¿No? O sea, porque justo aflora ahí un baby talk, lamentable, ¿no? ¡Ay, no! O sea, desde ahí comienza toda una violencia muy cabrona, ¿sí? Entonces, el niño es de los adultos, y ya luego el niño aprende a hacerse niño. Que eso ya es una partida de madre muy cabrón, pero luego le dicen, tienes que dejar de serlo. ¿Por qué no me dijiste desde el principio que esto, sí? O sea, y justamente tienes que dejar de serlo para ahora ser adulto, que ya es otro guión establecido previo, ¿sí? Entonces, entre ser niño o ser adulto, ¿no? Se cancela, digámoslo desde Kant, la madurez, ¿sí? Porque la madurez no es nada más un pinche güey que bigotón, ¿no? Que vota, ¿no? Que vota y paga impuestos y tiene hijos y lleva al Atlántico, ¿no? Ahorita ya, pues ese güey ya, qué pedo, ¿no? Ya iban urgente, entonces, eso no es adulto, eso no es un güey maduro, ¿sí? Maduro significaría desde Kant, y con Vygotsky queda muy bien, madurez implica pensar por ti mismo, dice Kant, ¿sí? Kant nos habla en 1700 que el humano ya se dio cuenta por fin, ¿sí? Que no necesita amos, ¿sí? Que necesita mediadores, va, pero que para que lo hagan pensar, no para que le desarrollen miedo a lo diferente, ¿sí? Miedo a sí mismo, ¿sí? Miedo al otro, ¿sí? En este sentido, madurar es utilizar tu inteligencia, pero si no tienes, siempre vas a necesitar del otro en tanto dependencia, en tanto que necesitas un güey que te cargue, ¿sí? No necesitas al otro para ir juntos, ¿sí? Horizontales, viéndolo horizontal, ¿no? O viendo horizontes, solo se pueden ver si no hay un güey que te esté aquí arriba tapando, o sea, que tú puedas alzar la cara y verlo como con tus ojos y con tu cuerpo. Entonces, un otro, ¿sí? En tanto, porque justamente ahí el debate se puede perder en la idea de que, entonces el otro dice Piaget que no vale, que los adultos chinguen a su madre, ¿no? Y que los niños ya libres y la escuela piagetana, Piaget suena padre, pero es inviable. Vean a la UAM, ¿no? La UAM es un modelo piagetano, pero pues vean qué pasó con el modelo piagetano de la UAM, ¿no? Entonces, justamente, pongamos en orden las cosas, ¿no? Piaget no está diciendo que el mediador no importe, está diciendo que el mediador se tiene que posicionar desde el no saber, ¿sí? Que tiene que potencializar la diferencia o pensar el libre pensamiento de los estudiantes. Eso es lo que tiene que hacer un mediador, porque justamente Piaget dice, y Vygotsky ahí es muy puntual, más puntual, güey, si no hay un otro que te enseñe cosas más densas, pues tú no las vas a descubrir. O sea, podrás descubrir dos o tres, pero o sea, si llega un güey que ya lleva más en eso, te puede abrir un chingo de puertas, ¿sí? O sea, sí necesitas la mediación, o sea, sí,
¿sí? Pero justamente una mediación que te independice en tanto que te genere propio pensamiento, ¿sí? Y eso va generando que ese estudiante vaya reconociendo a las autoridades, a las mediaciones, ¿sí? Entonces, el niño piagetano, el niño vygotskiano, siguen a las autoridades por libre pensamiento, no por miedo, ¿sí? O sea, justamente no se está diciendo que las autoridades a la mierda, no, o sea, justamente es que los sujetos construyan, ¿sí? Que reflexionen por qué las autoridades funcionan. Pero para que eso se dé, las autoridades primero tienen que funcionar. Porque si no, pues no es de, bueno, les voy a dar la misma clase lineal del PowerPoint, ¿no? Y entonces tienen que ver, ¿no? Tienen que reconocerme, porque soy su maestro. Y les estoy trayendo las diapositivas que me fusilé anoche de Google de la Universidad de Salamanca, ¿no? O sea, me preocupo por ustedes, ¿no? Justamente me fusilo de escuelas españolas que están más jodidas que nosotros, ¿no? Entonces, porque me preocupo por ustedes, entonces reconozcan, ¿no? Pues justamente el cambio tiene que pasar por ese mediador, primero, porque si no se les echa también, no, pues los niños, pues el niño, no, o sea, ¿sí? Siempre cuando se habla de pedagogía y sobre todo en las escuelas, cuando hay problemas y te contratan, ya que llegan al tío, puta, vamos a tener que contratar a un homólogo ahí, y te contratan, siempre el debate es sobre los niños. Ay, ¿cómo hacemos con los niños? Y se cagan cuando dicen, no, güey, primero hay que capacitar a tus profesores. O sea, los niños, déjalos, son la consecuencia, son el efecto. ¿Sí? O sea, si esos güeyes tú les pones cosas activas donde participen, pues esos güeyes jalan. ¿Sí? Justamente ahí hablaríamos de que los mediadores, ¿no? Son los que no tienen, digamos, la disposición, porque me parece que pueden saber cosas, ¿no? Si bien igual no mucho, sí cosas, pero no les enoja ver que el niño piense más que el propio maestro. Eso encabrona al dispositivo muy cabrón, encabrona muy cabrón. ¿No? Claro, cuando el médico ve que el paciente le da la vuelta, otro fármaco, cabrón. O sea, ¿sabes? Soy yo. Pues eso es dominación, o sea, así funciona, ¿no? No hay secreto ahí, ¿no? En el caso de el gobierno y las escuelas, pues es lo mismo, ¿no? Es muy parecido. Pero justamente las escuelas sí no tienen por dónde salvarse, ¿no? Que, digamos, en el caso de un médico dices, bueno, güey, pero de la escuela se supone que uno viene pues, a pensar, o sea, ahí no hay como forma de salvarlo, pues, o sea, ahí es como, güey, si venimos aquí es para pensar, ¿no? Y si tú estás cancelando la posibilidad, pues más bien, y justamente ahí viene el mediador a poner un castigo, ¿no? Y a mantenerse desde el temor, ¿sí? Es decir, el dispositivo no se sostiene por sus méritos, por su reflexión, por su potencia, se sostiene por el temor al castigo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? Viene Vygotsky, retomo, a hablarnos de una ontogénesis como el encuentro de lo histórico con el cuerpo, ¿sí? Y nos va a decir que ahí es justo donde más en la gente con defectos, defectológica, se logra ver más claro
la falta de mediación, ¿sí? Porque si el niño ya nació, pues hay potencia, ¿sí? O sea, que el dispositivo no se la pueda ver o no se la quiera ver, o, ¿sí? Porque justamente una sociedad defectuosa solo se dedica a corregirse, no a potencializarse, ¿sí? Entonces, pues, para defectos, pues, todos los podemos buscar, todos, ¿no? ¿No? Pero no son defectos, es singularidad. Nada más que hay que dejar de ver defectos y empezar a ver singularidad. O sea, el problema está acá, no en el otro, no en el... ¿no? Es que mira, no, es un neurótico, ¿no? Es como, ya te escuchaste, tú eres un lamentable, ¿no? Es un neuroticazo, ¿no? Es que es esquizoide, o no, es como, güey, o sea, eso es, no, eso es un estúpido, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el cuerpo que no desarrolla ontogénesis y se queda siempre como limitado es porque no hay una mediación histórica que le desarrolle su singularidad. Porque sí, el problema es que al ciego lo tratan como si viera. Pues güey, o sea, ahí ya lo vas a dejar paralizado toda la vida, o sea, porque justamente no ve, entonces no le puedes hablar, digamos, desde lo visual, ¿sí? El científico vygotskiano tiene que descentrarse de esta idea eurocéntrica, antropocéntrica, adultocentrista, ¿sí? Que, digamos, obliga a una respuesta correcta, que se sostiene ese mediador solo desde los halagos, ¿sí? Desde adulaciones. ¡Ay, está bien, cabrón! ¿No? Y entonces, claro, sí, pero sin el güey proponer nada, ¿no? O sea, solo va a mentir, inventar, ¿sí? Que esas situaciones, ya cuando me invento las cosas, ¿sí? Estudié con Chomsky, estudié en el MIT, hice un diplomado de psiquiatría y cine. Dices, güey, no mames, así ya, no mames. O sea, de psiquiatría y cine, güey. No mames, o sea, eso no existe. Así, ¿cómo van a hablar los cineastas de psiquiatría? No seas pendejo. O sea, justamente, antipsiquiatría y cine, va, pero justamente tan no le da para inventar cosas, digamos, creíbles, ¿no? Justamente dices como, güey, pues eso ya es falso, ¿no? El de estudié con Chomsky, güey, pues si te la vas a sacar de que con Foucault, pues si dices con Chomsky también te partes la madre solito, o sea, justo das cuenta, ¿no? De que pues, no sabes, o sea, qué dijo Chomsky, solo lo escuchas ahí de pan, Chomsky, sí, ¿no? Y justo, pues, ¿quién es Chomsky, no? Quizás sobre el final de las sesiones podamos dar unos minutos a la cuestión innatista, ¿no? Que es lo que se le va a Chomsky por todas partes. Bueno, a Chomsky se le va todo, o más bien Chomsky no retiene nada, ¿no? Es como que no pasó por la etapa anal, ¿no? Entonces tiene pues el culo desfondado, ¿no? Y no retiene nada, ¿no? Pero bueno, en este sentido, lo que está proponiendo Vygotsky es que no caigamos en el discurso de todos somos iguales, ¿no? Es un poco como lo salvable. O sea, no es un poco que Foucault tampoco, pero los Foucaultianos, muchos caen en de Foucault decía que todos, o sea, que nadie está loco, ¿no? O que todos estamos, o como que una cosa así, ¿sí? Vygotsky dice, no, o sea, hay que ver la singularidad. Y si el güey es ciego, pues sí es ciego. O sea, no es de, tú eres ciego, pero eres igual que yo. No eres igual que tú, es ciego. ¿Sí? No, pero los derechos de los niños, ¿no? O los derechos humanos, pero puede votar. Güey, o sea, justamente tiene algo que es clarísimo que va a ser radicalmente distinto que tú, que no ve, ¿sí?
pero desde partir del cuerpo, o sea, partir de las limitantes o las condiciones de posibilidad del cuerpo, se tienen que ajustar los sistemas socioculturales para desarrollar al cuerpo. Hoy en día ya hay el desarrollo suficiente para que todo pinche monstruo biológico pueda desarrollar pensamiento. ¿Sí? Hace 100 años, entonces, no, no mames, está rarísimo ese güey, y no había la producción teórica suficiente. Hoy en día eso ya se superó, ¿sí? Que no se implemente es porque el dispositivo no quiere, pero ya están las condiciones, ¿sí? Hoy en día, que es un poco, eso es otra nota ahí al pie, hoy en día podríamos decir que el problema, por ejemplo, del hambre está superado. O sea, hoy hay la producción de comida suficiente para que todos los humanos pudiéramos comer. Si hoy en día sigue habiendo no solo gente pobre, sino que muere por no comer, ya no es problema de la tecnología ni de la ciencia. Eso es problema de los dispositivos Estado-Nación que por sus intereses para, qué sé yo, no injusto, para mantener a todos desde el menos es mejor, pues no aflojan la comida, ni la gasolina, ni, o sea, pero todas esas cosas ya no se tendrían, o sea, ya se superó eso, ¿sí? Todavía se nos vende como, no, subió la gasolina, no, en las noticias de hoy, subió la gasolina, solo marchan 2 estudiantes, no pasa nada, ¿no? Justamente pienso que esto ya es una cuestión que se está desbordando porque ya está superada y pues ya, o sea, ya no hay cómo, digamos, se sostenga. Entonces lo de Vygotsky es, no, reconoce la singularidad de ese cuerpo porque solo desde ahí vas a poder mediarlo, ¿sí? O sea, no te hagas güey con que todos somos iguales y todos valemos igual y todo, o sea, no, justamente, y con la gente que tiene algún input, digamos, cancelado, entonces ahí justamente hay que dar cuenta, no ve, güey, o sea, piensa desde su no visión, ¿sí? Porque la otra es que queremos ajustar esos sistemas para que hagan las mismas funciones adultas, lineales, conservadoras, tal, no, o sea, justamente ahí se juega la posibilidad de que esta gente defectuosa pueda hacer mejor lo que ya está y sobre todo hacer cosas diferentes, ¿sí? Que ahí es donde ya Foucault y Vygotsky, digamos, antes están llegando a la idea de que todos aquellos peligros de la modernidad van a ser las vías alternativas o en lo que sigue, pues, ¿sí? Todos estos síndromes de Down, una vez que se empiece a ver qué están percibiendo, se empieza como a desarrollar la percepción de los que no somos Down, porque estamos potencializándonos desde su singularidad, ¿sí? No los estamos viendo como un defecto que se tiene que parecer a nuestra miseria moderna, más bien lo estamos viendo como que esos güeyes no están accediendo a la modernidad y esa es su ventaja, ¿sí? Entonces, en esta medida es como se puede empezar a pensar, y aquí pasaría al segundo punto, la cuestión de Vygotsky se puede pensar como una epistemología de sistemas complejos, ¿sí? Vygotsky, otra, sin darse cuenta que justamente es como se tiene que leer, porque pues, de lo que vio Vygotsky pues, está padre, es un chingón, pero si le ves lo que no ve, pues, entonces, una vez más, es como ver al síndrome de Down, ¿no? Ya Vygotsky está anticipándose, porque eso es de los 90s, a los sistemas complejos, ¿sí? Que sistemas complejos es una episteme de lo más reciente y de lo más contundente
en tanto que impactó a todos los campos del pensamiento, y es más o menos percibir lo real, ¿no?, como sistemas, ¿sí? En este sentido, que un pizarrón que aquí con unos grafos sería mucho mejor, porque el nombre es gráfico, es lo que Vygotsky dice, antes que verbal, grafos. O sea, el humano traza, ¿no? O sea, esa es como su condición, digamos, porque muchas veces se ha creído que el humano pasa por la palabra, y Vygotsky dice, pasa por la palabra, pero antes pasó por otro proceso del cuerpo, y justo ahí ese niño marcó, ¿sí?, rayó, ¿sí? Y esa forma de ver las cosas en grafos nos facilita mucho más el pensamiento, porque lo desarrollamos psicogenéticamente antes que las palabras. Entonces, bueno, podría ser mucho más claro con eso, pero sería pensar en que la realidad son sistemas, ¿sí?, coordinándose todo el tiempo, ¿sí?, en coordinación abierta, es decir, permanente, ¿sí? Entonces, un mismo objeto o una misma cosa puede estar en varios sistemas al mismo tiempo, obviamente. O sea, no es que algo pertenezca. García, el piagetano, nos dice que los sistemas complejos no tienen núcleo, que están descentrados al máximo, en el sentido de que no hay algo solo que los sostenga, sino que es una coordinación, ¿sí?, y todas las partes, digamos, sostienen al todo, ¿sí? En este sentido, sería un poco, por ejemplo, pensar el cuerpo como un gran sistema complejo, porque el cuerpo es una coordinación de movimientos, de gestos, ¿sí? Y dentro del propio cuerpo, pues ya no lo dijeron los médicos, pero no, sistema digestivo, respiratorio, o sea, dentro del cuerpo hay varios sistemas más, ¿sí? La sangre, los órganos, el sistema, ¿no?, el para la respiración, el para el cagadero, el para, ¿no? Entonces, dentro del propio cuerpo hay varios sistemas coordinados. Y esos sistemas, a su vez, solo se podrían coordinar, no es por el propio cuerpo, como los neurocientíficos y los biopsicólogos todavía piensan, o psicobiólogos, quién sabe qué payasada ahí se sacaron. Eso se sostiene, eso se coordina, porque hay otros sistemas complejos, ¿sí?, que son lo que hacen que ese sistema cuerpo, que también es muy complejo, se coordine, ¿sí? Y Vygotsky va a decir que el sistema madre, ¿no?, por no decir, ya justamente ahí leyendo a Engels bastante bien, diciendo que la madre es la que se iba a quedar con la tragedia moderna, porque el padre iba a quedar barrado, como Lacan lo viene a decir unas décadas después, es la historia, ¿sí? El sistema que coordina todos los sistemas es un sistema histórico, ¿sí? Lo histórico pensado como Marx, histórico en tanto condiciones materiales de posibilidad, ¿sí? Eso sería sistemas, digamos, complejos, ¿sí? Y en el sistema histórico caen todos los demás, ¿sí? Son la base al mismo tiempo que el techo, ¿no? Son como el gran Marx, ¿no? Eso es Marx. Eso es un Marx leído en un contexto nuevo, o sea, no el Marx del Partido Comunista y de Stalin. Ese justo ya de Marx era mucho panfleto, ¿no? Sí, pues el Stalin es como Peña Nieto del cardenismo, ¿no? O justamente, pues no, Cárdenas, a ver, o sea, pues Cárdenas, ¿no? Cárdenas, pues ahí dio muestras, ¿no?, de que quería un dispositivo bien, ¿no? Y ya luego, pues sus compadres pues,
¿no? Le determinaron. Entonces, en este sentido, podríamos ver este sistema histórico, ¿sí?, como una sucesión de sistemas al mismo tiempo que se pueden ver más simples, también se dejan ver más complejos, ¿no? Pensaríamos, por ejemplo, platicábamos de un sistema espacial, ¿no?, como yo lo llamaría en este mismo proyecto, un sistema geográfico, ¿sí?, como un sistema quizás como de mayor alcance, en tanto que la geografía, ¿no?, es la que el espacio, pues, es como fundamental para que suceda todo, ¿no? Entonces, el espacio pensado en un sentido histórico ya trae una carga semiótica previa, o sea, ya está presimbolizado, ¿sí? El sujeto accede a esa simbolización y puede transformarla, puede, ¿sí? Porque si el mediador es un jodidazo, pues justo va a desarrollar solo miedo y no va a poder animarse nunca a decir cosas distintas porque, güey, pues tú no piensas, ¿no? Tú no piensas porque vas en la licenciatura, pero es la misma que te dijeron en la primaria y es la misma que te dirán en el doctorado. O sea, ¿no? Porque ya de últimas es tú no piensas porque pues, eres tercermundista, ¿no? Entonces ahí ya no se salva nadie, ¿no? Entonces, justamente ahí yo vería un nivel geográfico, ¿no?, en el sentido espacial, ¿no? Y también pensemos el clima, así de, ¿no? O sea, el clima obviamente participa de la cognición, claro, por no decir que, o sea, y ahí en el clima lo histórico también sucede, porque hay quien dice, no, eso del clima es natural, y el calentamiento global, o sea, y el primavera, verano, otoño, pues eso es natural. Pues esas son como clasificaciones históricas del clima, pues, ¿sí? O sea, entonces, justamente podríamos pensar en varios niveles, ¿sí?, de realidad, que al mismo tiempo es la transdisciplina de la ciencia, porque la geografía es una ciencia, pero es un sistema, y habría un sistema biológico, químico, físico, lingüístico, psicológico, sociológico, antropológico, y todo sucediendo al mismo tiempo. O sea, en este mismo momento yo estoy liberando energía física, química, está mi cuerpo biológico, está lo histórico, el espacio, ¿sí?, el lenguaje, lo mental, ¿sí? Solo que digamos serían varios niveles, ¿sí? Y justamente eso es lo que va a decir Vygotsky, o va a llamar funciones psicológicas superiores. Ese concepto me parece medular en esta cuestión de epistemología sociocultural, la idea de las funciones psicológicas superiores, pero yo aquí propondría llamarles, en este sentido que les dije, sistemas psicológicos superiores, ¿sí? No funciones, porque la palabra función Vygotsky la descuida, o sea, no da cuenta de la potencia del concepto función, lo obvia, ¿no? Sí de psicológicos superiores, ahí sí, pero las funciones quedan como pasivizadas y sin darse cuenta al concepto sistema sí le mete bastante desarrollo. Entonces yo creo que se ve con más volumen suscribir un sistema psicológico superior, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo Vygotsky entonces? Que la psicología es la coordinación de todos estos niveles de sistemas, no el hipotálamo, o no la conducta, y justamente en la coordinación, en los boquetes entre las coordinaciones pasaría lo inconsciente, ¿sí? Porque yo iba a decir que la psicología era el inconsciente, dije que hay que ser Freud, justamente psicoanálisis, no psicología, ¿no? Pero el inconsciente, ¿sí?, queda
como ese exceso de coordinación del cuerpo, ¿sí? Como que entre el cambio de sistemas, ahí pasa, ¿no? Entre los bordes de los sistemas, ¿no? En lo que el sujeto cambia de coordinación, ahí se escapan otras lógicas que ahí quedaría desde esta lectura vygotskiana Freud, que justamente Vygotsky se expresa muy bien de Freud, le defiende la idea y la diferencia ahí de que dice Vygotsky, bueno, lo lamentable de Freud es que dice que el niño nace hipersexual, ¿sí? Pero lo chido, sin darse cuenta, es que te explica que la sexualidad se va desarrollando, ¿sí? O sea, que tiene que haber un desarrollo sociocultural para que tú puedas acceder a la genitalidad, no naces con genitalidad. En ese sentido, Vygotsky dice, bueno, Freud ahí es genial porque entiende que la sexualidad se desarrolla, ¿sí? Y difiere claramente con la idea de que naces con sexualidad o hipersexualizado. Esa es una discusión que valdría mucho la pena desarrollar, quizás en algún otro semestre de la cátedra, poder contrastar a Vygotsky con Freud, que es lo que sigue, ¿no? Construir a partir de ahí una instalación epistemológica o instalación de sentido que nos permita salir de la miseria de psicología que nos presenta, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, Vygotsky va a decir que la mente, lo mental, lo psicológico está en los sistemas, ¿sí? No está como en el cerebro, o sea, sí, el cuerpo participa, ¿sí? Pero no es lo central, no hay nada central en la cognición, ¿sí? Es un proceso descentrado y entre más abstracto, mayor descentrado es, o mayor descentramiento presenta, ¿no? Entonces, bueno, en esta medida nos va a decir Vygotsky que cuando este cuerpo va coordinando al otro, ¿sí? Va coordinando objetos, ¿sí? Que no son objetos, son herramientas en el sentido de que llegan socializadas, pues, o sea, no es objeto así, pues es, no, o sea, justamente esto es más que un objeto, ¿sí? Herramienta nos permite ver a los objetos cargados de sentido, ¿sí? No como dados, o no como, libro, teléfono, ¿sí? Sino se les ve como con un sentido histórico, ¿sí? Entonces, en esta medida, pues Vygotsky diría, güey, pues la psicología en el sentido de cognición. ¿Qué es cognición? Producir sentido, ¿sí? Ya no es la psicología de la conciencia, no es la psicología, o sea, tiene que ver, pues, no es la psicología de la conducta, no es la psicología del cerebro, no es la psicología de la rata, no es la psicología del test, no es la psicología de la psicoterapia, no es la psicología del neosacerdote, pero solo que más lineal y más ingenuo. No, es una psicología que apuesta porque la gente, el otro, produzca sentido. ¿Y esto qué es? Pensar. ¿Y esto qué es? Inteligencia, ¿sí? Entonces, esa es la psicología que Vygotsky propone, ¿sí? No la de la introspección, ¿sí? No es esta toma de conciencia desde sentarte y estar con un güey platicando, ay güey, no mames, un chingo, soy una mierda con mi esposa. No, es justamente estar interactuando con los sistemas y desarrollando cognición, y eso en Freud, ¿qué es? Descargar tu deseo, ¿sí? O sea, en la medida que el sujeto interactúa con mediadores, herramientas y sistemas históricos, pues está descargando su deseo, ¿sí? Pero si somos vygotskianos, ¿qué le diría? Y con esto
aquí la dejo. ¿Qué le diríamos los vygotskianos al ingenuo de Freud? Le diríamos que lo que Freud pronunciaba era que nacíamos con deseo, y los vygotskianos diríamos que el deseo se desarrolla. ¿Sí? O sea, si el güey, pues puedes ir al cine, podrías viajar. Si el güey no tiene los esquemas, pues, o sea, por más que tenga ahí todo el pedo, ¿sí? No lo va a hacer porque no tiene desarrollada la apreciación estética por un paisaje en el Ajusco. Y no pasa por el dinero, porque es como, ay, güey, pues viajar. No, o sea, vete a caminar, ay, no mames. ¿Pues eso para qué? Es como, ¿no? Sí, al monte, ay, no mames, hay mucha tierra y así, pasto, ¿no? Pinche sol, no, naturaleza. Ay, no, tierra, no, tierra. Bueno, entonces, justamente en la medida que el sujeto va desarrollando esquemas cognitivos, va desarrollando su deseo, ¿sí? No naces con deseo, o naces con un mínimo de deseo, va, ¿sí? Pero ese mínimo de deseo se desarrolló desde que eras un embrión, no es innato, ¿sí? El deseo no es, no hay innatismo en el sentido de algo ya dado sin que el sujeto participe activamente de su desarrollo, ¿sí? ¿Qué estaríamos diciendo? Ya con esta me despido. Que no puedes nacer con derechos, por ejemplo. Ya, no, esos ya nacieron con los... Y nunca el güey construyó la libertad, ni la educación, ni la vivienda, y entonces ya naciste con, pues justamente, pues. Y si fuera un dispositivo cuidador, por no decir solapador, que estaría chido, diría, pues sí, güey, pues no, pero yo escuela voy a hacer para que los construyas y te enteres del huevo que nos costó hacer esa pinche constitución, ¿sí? Pero desde la reflexión, ¿sí? Y en la medida en que tú, no a los 40, sino a los 10 años, 15, des muestras de gusto, interés y capacidad por lo jurídico, podrás participar de la vigencia de la ley. Un niño de 10 años, claro, claro. O sea, los que sí les gusten las leyes, puede ser, los que les guste la computadora o la biología. ¿Por qué no pensar desde la potencia? O sea, no, tiene 10 años, el óvulo derecho no se le ha desarrollado, porque históricamente no se lo ha desarrollado, güey. Pero tú lo vives como que es natural, ¿no? Todos los cerebros de todas